Estaba en mi oficina, revisando los últimos informes cuando mi teléfono vibró. El nombre de Kyle apareció en la pantalla. Eso era extraño. Usualmente enviaba un mensaje primero. Contesté, y en el momento en que habló, supe que algo estaba mal. Su voz estaba inestable, como si estuviera dudando. Aaron, escucha, hombre. Necesito que te sientes donde quiera que estés. Ya estaba en mi silla, con el ceño fruncido formándose en mi rostro. ¿Qué pasa?, pregunté, agarrando el teléfono con más fuerza. Kyle exhaló bruscamente. Es Joyce. Está en un club y no te va a gustar esto. Mi estómago se apretó. ¿Un club? ¿Qué está haciendo? Dudó. Bailando. Casi me reí. Bailando. Entonces la voz de Kyle bajó más seria, más como sexo en público. Hombre, está encima de algún tipo, y él tiene sus manos por todo ella, justo en el abierto. Y Paul los está animando. Por un momento, todo dentro de mí se volvió frío. Paul, repetí, mi cerebro luchando por seguir el ritmo. Sí, y Linda también. Algunos de nuestros otros amigos están aquí, mirando como si fuera entretenimiento. No quería llamar, pero sabía que querría saberlo. Miré fijamente mi escritorio, mi pulso latiendo en mis oídos. Esto tenía que ser un error. Joyce no lo haría. Te envío la dirección. Crystal Globe, agregó Kyle. Una notificación apareció en mi teléfono. Ubicación recibida. Ya estaba agarrando mi chaqueta antes de siquiera procesar lo que estaba haciendo. Estaré allí. El viaje a Crystal Globe fue un borrón. No recuerdo las luces de tráfico, las vueltas, ni siquiera cuán rápido iba. Mi mente estaba atascada en las palabras de Kyle. El nombre Paul resonaba en mi cabeza una y otra vez. Se suponía que era mi amigo. Nuestro amigo. Llegué al club, las luces de neón reflejándose en mi parabrisas. La música dentro estaba retumbando, un bajo constante que podía sentir en mi pecho al entrar por la entrada. Kyle estaba esperando justo dentro, su expresión sombría. No dijo una palabra, solo asintió hacia la pista de baile. Y entonces la vi, Joyce. Su espalda estaba contra Zachary, el mismo ex que la dejó en la universidad antes de que me conociera. Sus manos estaban en su cintura, moviéndose más abajo, sus cuerpos presionados juntos, moviéndose al ritmo de la música como si lo hubieran hecho 1000 veces antes. Entonces ella se giró, y lo vi, sus labios encontrándose, su mano agarrando la parte trasera de su cuello. No estaba resistiendo a su alrededor. Paul y Linda estaban riendo, aplaudiendo como si esto fuera algún tipo de espectáculo. Algunos de nuestros otros amigos mutuos estaban allí también, sonriendo, susurrándose entre sí. Algo dentro de mí se rompió. Ni siquiera me di cuenta de que me estaba moviendo hasta que ya estaba allí, parado justo frente a ellos. Joy se giró hacia mí, su movimiento lento, casi perezoso, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Sus ojos parpadearon con un breve indicio de sorpresa por mi presencia. Pero se fue tan rápido como llegó. En lugar de culpa, sonrió. «Oh, Erin». Levanté una mano, cortándola antes de que pudiera escupir cualquier excusa patética que tuviera preparada. Mi voz estaba calmada, controlada, demasiado controlada. «No, no lo sientes. Así que ahorra eso. Te daré tiempo para que lo sientas». La sonrisa en su rostro vaciló, pero no había terminado todavía. Mi mirada se shifted a Paul y Linda. Habían estado riendo hace solo momentos, animándola como si esto fuera algún tipo de actuación. Ahora, se veían un poco menos divertidos. Di un paso hacia ellos, mi voz inquebrantable. Los vi a ambos aplaudiendo como si esto fuera un maldito acto de circo, mientras ese hombre besaba a mi pronto ex esposa. Eso los hace mis enemigos de ahora en adelante. Así que, ustedes dos mejor cuiden sus pasos. La esmir de Paul flaqueó, y Linda apartó la mirada. Bien, deberían sentirse incómodos. Entonces, me giré de nuevo hacia Joyce. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Bajó la cabeza, sus dedos rozando la correa de su vestido. Por un segundo, casi parecía avergonzada. Pero entonces, en una voz tranquila, respondió: 3 meses, desde que volvió, estuve con él. Exhalé lentamente, mi mandíbula apretándose. 3 meses. Había estado viniendo a casa conmigo, acostándose a mi lado en nuestra cama, fingiendo, no, sabiendo, lo que estaba haciendo a mis espaldas. Entonces levantó la barbilla y me miró a los ojos, su expresión endureciéndose. Iba a decírtelo, quiero un divorcio. Me reí, sacudiendo la cabeza,
No hay necesidad de molestarse. Obtendrás todo lo que mereces, Joyce. Te lo prometo. Sus labios se separaron ligeramente, pero no había terminado. Di un paso más cerca, mi voz bajando más. Pero escúchame, y escúchame bien. No pones un pie dentro de mi casa, ni por tus cosas, ni por cierre, ni por nada. Si lo haces, habrá mucho más con lo que tendrás que lidiar. Una presencia se movió a su lado, y giré la cabeza justo cuando Zachary dio un paso adelante, su postura rígida, sus hombros cuadrados. Estaba tratando de actuar duro, pero podía ver la excitación en su postura. ¿La estás amenazando?, preguntó, su voz firme. Pero había un borde de incertidumbre debajo. Lo miré, entrando en su espacio, mis ojos fijos en los suyos. Sí, lo estoy. Le estoy diciendo que no se acerque a mi casa, porque si lo hace, invocaré la doctrina del castillo sobre ella. La expresión de Zachary parpadeó por el más breve momento, reconocimiento, luego cautela. Sabía que no estaba blufeando. No era lo suficientemente estúpido como para presionar más. La música retumbante del club se desvaneció en el fondo mientras el silencio se extendía entre nosotros. Dejé que el peso de mis palabras se asentara antes de finalmente retroceder. Sin otra mirada a Joyce, Paul o cualquiera de los supuestos amigos que habían visto esto desarrollarse, giré sobre mis talones y salí. El aire frío de la noche me golpeó al salir, pero no hizo nada para enfriar la rabia hirviente debajo de mi piel. Saqué mi teléfono y marqué un número que sabía de memoria. La línea sonó una vez antes de que una voz profunda respondiera. Douglas Lima hablando. Tomé una respiración constante, mi agarre apretándose alrededor del volante al entrar en mi auto. Doug, soy yo. Aaron, necesito tu expertise. Mi esposa, Joyce, quiere un divorcio y quiere asegurarme de que se arrepienta de haberlo querido alguna vez. Una risa lenta vino a través del receptor. Bueno, llamaste al hombre correcto. Y tenía razón. Nadie en el pueblo era tan despiadado como él. Douglas escuchó cuidadosamente mientras exponía todo. No interrumpió, ni una vez. Cuando terminé, dejó escapar una risa baja. ¿Ya has pensado esto? Me gusta eso. Me recosté en mi asiento, agarrando el volante. La casa es mía, la compré antes de matrimonio, así que no puede tocarla. Mi negocio, ese es mi padre. En papel, solo soy un empleado, así que también está fuera de su alcance. Doug Hamden aprobación. Inteligente. Eso deja las cuentas conjuntas. Sonreí, ya manejado. Pasé por el banco antes de ir a casa. Saqué todo. Te das cuenta de que peleará por la pensión alimenticia, ¿verdad? Puede pelear todo lo que quiera. Le daré lo que el juez ordene. Nada más, nada menos. Pero no obtendrá un solo centavo antes de eso. Doug se rió de nuevo, esta vez con un poco más de diversión. Maldita sea, Erin, eres más despiadado de lo que recordaba. No respondí. Estaba harto de ser el tipo que jugaba limpio. Después de colgar, me dirigí a casa. La casa se sentía diferente ahora, como un campo de batalla que acababa de reclamar. Me paré en la puerta por un momento, luego saqué mi teléfono y marqué un número que no había usado en un tiempo. Jacob contestó en el segundo timbre. Bueno, si no es el viejo diablo mismo. Sonreí. Tengo un trabajo para ti y los chicos. ¿Puedes estar aquí en 30? Hubo una breve pausa, luego una risa corta. Suena interesante. Estamos en camino. Exactamente 29 minutos después, Jacob llegó con su equipo. Un grupo sólido de hombres con los que había servido en los marines. Hombres que entendían lealtad, respeto y, lo más importante, venganza. Jacob salió primero, crujiendo sus nudillos. Bien, ¿cuál es la misión? Gesticulé hacia la casa. Todo lo que pertenece a Joyce. Quiero que lo empaquen, lo tiren afuera y fuera de mi vista. Pero quiero que se haga con extra cuidado. José, siempre el más rápido en captar, sonrió. ¿Quieres que dejemos un mensaje? Asentí. Cada prenda de su ropa, antes de doblarla. Quiero ver la huella de sus botas en ella. Jacob se rió. Maldita sea. Frío. Me gusta. Se pusieron a trabajar inmediatamente. La casa se llenó con los sonidos de gabinetes abriéndose, cajones cerrándose de golpe y botas pesadas pisando tela. La satisfacción que sentí viéndolos trabajar era algo que no podía poner en palabras. José levantó su vestido de novia, estirándolo entre sus dedos. ¿Tratamiento especial para esto? Crucé los brazos. Sí, asegúrate de que huela. Sonrió, tomó un gran trago de su tabaco de mascar, luego dejó salir un escupitajo largo y lento justo en la tela blanca.
La mancha espesa y oscura se extendió por el encaje como una marca final de desgracia. Entonces, con una smirk, se desabrochó los pantalones. Bien podría agregar un poco extra. Vi mientras dejaba salir su propia contribución personal, su parte de uré empapando el material caro. Cuando terminó, lo envolvió y lo empujó hasta el fondo de la pila de ropa. «Perfecto», murmuré, una sonrisa lenta extendiéndose por mi rostro. «¡Que huela!». Justo como esperaba, un golpe sonó en mi puerta. Ya sabía quién era. Tomé una respiración lenta antes de abrirla. Victoria estaba allí, la madre de Joyce, su rostro lleno de preocupación. Y detrás de ella, como dos perros callejeros olfateando, estaban Paul y Linda. Ni siquiera los dejé avanzar antes de cortarlos. Señalé las cajas en el porche, apiladas ordenadamente, pero ya empezando a mostrar la suciedad del exterior. Antes de que se arrastren de vuelta a su auto, recojan esas cajas para su perra de amiga. Si no lo hacen, dejaré que la naturaleza las reclame. Paul abrió la boca como para decir algo, pero solo lo miré. Pensó mejor. Linda agarró su brazo, y ambos se giraron de vuelta, arrastrando las cajas en silencio. Me aparté y dejé entrar a Victoria. Miró alrededor, tomando la casa, el lugar donde su hija una vez había vivido, ahora despojado de cualquier rastro de ella. Suspiró, su expresión una mezcla de tristeza y algo más. ¿Arrepentimiento? ¿Decepción? Cuando finalmente habló, su voz era tranquila pero firme. Antes de decir nada, solo quiero ser clara, lo que Joyce hizo estaba mal. No hay justificación para ello. No hay excusas. Crucé los brazos, esperando. No estoy aquí para defenderla, continuó, retorciendo sus manos. Solo vine a decir que ella ama a ese hombre y te ama a ti también. Eso fue todo. Ese fue el momento en que tuve que detenerla. Dejé escapar una risa corta y sin humor. Si alguna vez me amó, no habría vuelto con el hombre que la abandonó. Victoria se estremeció ante mis palabras, pero no me detuve. 5 años de matrimonio, y descubro que no era nada más que un marcador de posición. Una opción conveniente y estable mientras esperaba que su pasado viniera a tocar. Y ahora que su viejo amor está de vuelta, mi utilidad ha expirado. Debería ser descartado. Victoria sorbió, secando la esquina de su ojo con su manga. Sé cómo te sientes, Erin, pero no puedo hacer que ella entienda. Sacudí la cabeza. No hay necesidad de eso. No la quiero de vuelta. Ha tomado su decisión. ¿Quiere terminar el matrimonio? Bien, me aseguraré de que obtenga exactamente lo que merece. Su expresión cambió, solo ligeramente. Un rastro de miedo. No vas a hacerle daño, ¿verdad? Su voz era suave, hesitante. Sonreí, pero no había calidez en ello. No, no le haré daño físicamente, a menos que intente algo conmigo. Ella se mantiene alejada de mí. Yo me mantengo alejado de ella. Victoria exhaló, aliviada. Pero no había terminado. Pero los 5 años que desperdició, me incliné ligeramente. Buscaré retribución, no solo en ella, sino en algunas personas traidoras que solían llamarme su amigo. Su rostro cayó. Miró hacia otro lado, reuniéndose antes de susurrar. Esto es exactamente lo que temía. Suavice solo un poco. Me acerqué y la abracé, sintiendo su forma frágil temblar ligeramente en mis brazos. Lo siento, murmuré, pero tu hija va a pagar. Cuando me aparté, se secó una lágrima del ojo. Entonces, sorprendentemente, sonrió. Una cosa pequeña y rota. No puedo deshacer lo que ha hecho, Erin, pero siempre serás como un hijo para mí. Por un momento, no sabía qué decir. Entonces logré un pequeño asentimiento. Gracias. Victoria tomó una respiración profunda, enderezó su postura y caminó hacia la puerta. Luego salió. Victoria estaba sentada en su sala de estar, el brillo tenue de la lámpara proyectando sombras largas a través de las paredes. Una taza de té descansaba en la pequeña mesa a su lado, intacta y ya fría desde hacía tiempo. Había estado pensando toda la tarde, reproduciendo la conversación con Erin una y otra vez en su mente. Entonces la puerta principal se abrió. Joyce entró pavoneándose, sus tacones clicando confiadamente contra el piso de madera dura. Detrás de ella, Zachary la seguía, usando una expresión smack como si ya hubiera conquistado el mundo. Se veían como una pareja completamente indiferente al caos que habían creado. Victoria levantó sus ojos cansados hacia ellos al entrar. Exhaló lentamente, midiendo sus palabras. «Querida hija», dijo, su voz pesada con decepción. «Ni siquiera puedo comenzar a explicar con palabras lo que has hecho.
Joyce puso los ojos en blanco y se dejó caer en el sofá, quitándose los tacones. Oh, vamos, mamá, él lo superará. Aaron siempre ha sido el tipo fuerte y silencioso. Recogerá los pedazos y seguirá adelante. La mirada de Victoria se oscureció. Seguir adelante, repitió, su voz tranquila pero afilada. Joyce sonrió con suficiencia y se recostó, estirando los brazos. Ya hablé con un abogado. Lo tendremos servido para la próxima semana. Zachary drapó un brazo alrededor de los hombros de Joyce y sonrió. Así es, Joyce obtiene la casa y la mitad de su negocio. Victoria permaneció quieta, observándolos, su expresión ilegible. Joyce pasó sus dedos por su cabello, claramente complacida consigo misma. Zaz y yo vamos a vivir en la casa. La haremos nuestra. Zachary asintió ansiosamente. Y una vez que obtengamos el negocio, lo venderemos. El dinero será más que suficiente para que empecemos de nuevo. Ya hablamos de abrir nuestro propio negocio, justo como lo planeamos en la universidad. Joyce se giró hacia Zachary con una mirada soñadora. Va a ser perfecto, Babe. Victoria los observó en silencio por un largo momento. Entonces, de repente, se rió. No era una risa de diversión, ni estaba llena de alegría. Era algo más frío, algo que hizo que la esmir de Zachary flaqueara por solo un segundo. Victoria sacudió la cabeza ligeramente y los miró a ambos a los ojos. Los mejores planes trazados, o ratones y hombres, comenzó. Su voz lenta y deliberada. Gana aftabidamente, y nos deja no, pero dolor y pena, por alegría prometida. Joyce frunció el ceño. ¿Qué? Victoria se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Alguna vez has oído ese poema de Robert Burns? Joyce miró a Zachary, quien se encogió de hombros. No. Victoria asintió sabiamente. Está bien. Se puso de pie, alisando su vestido mientras lo hacía. Lo verás de primera mano pronto. Luego salió. 2 días después, Aaron estaba en un auto fuera de la oficina de Joyce. Me senté en mi auto, estacionado a una cuadra de la oficina de Joyce, sorbiendo mi café mientras veía el amanecer desplegarse. El sol apenas estaba saliendo, pero el día ya se estaba formando justo como lo había planeado. Miré mi reloj. Cualquier segundo ahora, dentro del edificio de oficinas, un hombre con traje oscuro entró por las puertas de vidrio y se dirigió al mostrador frontal. Lo conocía bien, Philip, un servidor de procesos que había contratado. Era profesional, eficiente, tenía un don para el teatro cuando era necesario. Unos minutos después, lo vi entrar en la oficina de Joyce. Me recosté en mi asiento, dejando que el momento se hundiera. No estaba allí para ver su rostro cuando le entregó el sobre, pero podía imaginarlo vívidamente. Ese momento de confusión, seguido de realización, seguido de pánico. Casi podía oír su latido acelerarse al ver las palabras en la petición. Motivos para divorcio, adulterio. Philip le habría sonreído cortésmente, como siempre lo hacía. ¿Es usted la señora Joyce Peterson? Ella habría sentido, probablemente distraída, probablemente pensando que era solo un papeleo rutinario. Y entonces, con la misma sonrisa cortés, le habría entregado el sobre Manila. ¿Tenga un buen día? Sonreí para mí mismo, imaginando el silencio en esa oficina mientras todos a su alrededor miraban. Un pueblo pequeño como el nuestro no dejaba que los escándalos se deslizaran. Para ahora, los susurros se estarían extendiendo como un incendio forestal. Dentro de ese sobre no solo eran papeles de divorcio, era evidencia. Fotos tomadas en el club, cristalinas, mostrando a Joyce y Thatch encerrados en los brazos del otro, perdidos en su propio mundo. Sin espacio para negación, sin espacio para excusas. Toqué mis dedos contra el volante, observando mientras ella se apresuraba a la oficina de su jefe. Justo a tiempo. Brandon era un viejo amigo, alguien que había conocido a Joyce casi tanto como yo. Pero a diferencia de mí, nunca había caído en sus encantos. Me había advertido una vez, hace años, que tuviera cuidado con ella. Lo había ignorado. ¿Necesitas el día libre?, preguntó Brandon, sonriendo como si hubiera estado esperando este momento. Ella debe haber asentido, demasiado aturdida para hablar. Bien, dijo, todavía sonriendo. Un momento después, salió de su oficina, su rostro pálido, sus pasos inestables. Saqué mi teléfono del bolsillo justo cuando empezó a sonar. Brandon, contesté, ya sabiendo lo que diría. Está hecho. Se va a casa. Sonreí, observando su figura retroceder al estacionamiento. Por favor, procede como he sugerido. Brandon se rió. Lo sé. Amigo, cuenta conmigo.
Me estacioné en el estacionamiento de una pequeña cafetería, uno de esos lugares acogedores con cabinas de madera vieja y el aroma de pasteles frescos flotando en el aire. Necesitaba algo dulce para acompañar mi victoria caminando hasta el mostrador. Pedí una dona y un café negro, luego tomé asiento junto a la ventana, disfrutando del zumbido pacífico del lugar. El mundo exterior se movía como si nada hubiera pasado. La gente yendo sobre su día, riendo, viviendo sus vidas. Pero en otra parte del pueblo, el mundo de Joyce se estaba derrumbando. Tomé un bocado lento de mi dona, saboreando el gusto, cuando mi teléfono vibró en la mesa. Miré la pantalla. Joyce, sonreí, justo a tiempo. Levantando el teléfono a mi oído, ni siquiera tuve la oportunidad de decir hola antes de que su voz viniera. Aguda y furiosa. Hijo de puta, estás planeando arruinarme. Removí mi café con una cuchara, completamente imperturbable. Buenos días para ti también, Joyce. Corta la mierda, Aaron. Acabo de mirar los papeles de divorcio. Ninguna mención de la casa. Ninguna mención del negocio. ¿Dónde está mi mitad? Tomé otro sorbo de mi café, dejando que el momento se extendiera. Entonces, en la voz más calmada posible, dije, tu mitad se fue por el desagüe en el momento en que abriste las piernas para un hombre que no era tu esposo. Silencio, solo por un segundo. Entonces un jadeo indignado. Bastardo, me recosté en mi asiento, observando a una pareja afuera caminar de la mano, riendo por algo. Qué cosa simple. Hermosa era la lealtad. Si quieres algo, habla con tu amante, continué suavemente. Tal vez pueda comprarte esa casa de ensueño que planeabas robarme. Su respiración era entrecortada ahora, la ira prácticamente radiando a través del teléfono. Decidí girar el cuchillo un poco más. Y antes de que agregues algo más, déjame recordarte que hay una orden de restricción contra ti y tu juguete. Nunca te acerques a mi casa o mi negocio. La oí inhalar bruscamente, probablemente preparándose para otra ronda de gritos, pero no estaba de humor para eso. Clic. Terminé la llamada, coloqué mi teléfono en la mesa y tomé otro bocado de mi dona. Momento perfecto. Todavía no se había enfriado. En el momento en que colgué a Joyce, una profunda sensación de satisfacción se asentó sobre mí. Una batalla ganada, pero la guerra no había terminado. Ahora era tiempo de que Paul y Linda sintieran el peso de su traición. Antes de entrar en eso, déjenme presentarme correctamente. Mi nombre es Aaron Peterson. Serví en los Marines por 5 años, hice mi tour en Afganistán, estuve estacionado en Arabia Saudita por un tiempo, y eventualmente me retiré. Volví a casa para dirigir el negocio de mi padre, una pequeña pero vital firma de té. No éramos alguna corporación masiva, pero en un pueblo como el nuestro no necesitábamos serlo. Éramos la columna vertebral de cada negocio en el área. Gestión de datos, hardware de té, soporte de redes. Si un negocio tenía computadoras, nos necesitaban. Y eso significaba a todos, incluyendo a Paul y Linda. Paul dirigía un negocio de manufactura. Linda tenía una firma de contabilidad. Ambos habían sido tan rápidos en respaldar a Joyce y su bastardo amante, riendo y bebiendo en ese club como si mi matrimonio fuera solo una broma. Esa noche, eligieron bandos. Ahora, pagarían por ello. La ironía era casi poética, porque ambos de sus contratos de té habían expirado hace 2 semanas. Había sabido que este momento vendría, así que no me molesté en renovarlos. Los dejé pensar que todo estaba bien. Los dejé continuar usando nuestros servicios en la nube, nuestro equipo arrendado, nuestro soporte, sin darse cuenta de que toda su infraestructura colgaba de un hilo. Y ahora que ese hilo estaba a punto de romperse, volví a mi oficina y encendí mi laptop. Me recosté en mi silla en la oficina, dedos entrelazados, observando la pantalla de la computadora donde el tablero de contratos de clientes estaba abierto. El de Paul expirado. El de Linda expirado. Sus negocios no tenían idea de que en cualquier momento sus datos en nuestros servidores podían ser purgados, sus sistemas apagados. No tenían respaldos, no tenían redundancias. Si giraba el interruptor, sus negocios serían arrojados de vuelta a la edad oscura, forzados a volver a trabajar en hojas de papel. Me recosté en mi silla, exhalando lentamente. Era tiempo de poner las cosas en movimiento. Tomé mi teléfono y marqué a Mark, mi gerente de clientes. Contestó en el segundo timbre. Aaron, ¿qué pasa? Preguntó. Tengo una tarea para ti, dije, mi tono uniforme. Quiero correos enviados a Paul y Linda. Noticia formal. Sus contratos han expirado y tienen exactamente 2 días para respaldar sus datos. En el tercer día,
Borramos todo y reclamamos nuestro equipo arrendado. Hubo una pausa en la línea. Luego Mark se rió. Maldita sea, no estás jugando. No más. Podía oírlo clicando en su teclado. Bien, redactaré algo. Lo mantenemos profesional. ¿O quieres girar el cuchillo un poco? Sonreí. Profesional. Por supuesto, pero no ofrezcas renovaciones de contrato. Haz claro que están solos ahora. Mark silbó. Entendido. Van a entrar en pánico cuando se den cuenta de que ignoraron todos los correos de renovación. Asentí para mí mismo. Ese es el punto. Asumieron que me rendiría y extendería sus contratos solo porque éramos amigos. Esa amistad murió en el momento en que apoyaron a mi esposa infiel. Mark se rió. ¿Sabes qué es gracioso? Les enviamos múltiples recordatorios de renovación en los últimos meses. O los ignoraron o los dejaron pudrirse en su carpeta de spam. Sonreí. Sí. Probablemente asumieron que renovaría sus contratos automáticamente, como si les debiera algo. Bueno, están a punto de un despertar rudo, dijo Mark. ¿Debería incluir una línea sobre cuántas notificaciones ignoraron? Asentí, aunque no podía verme. Definitivamente. Hazlo cristalino que esto no es una decisión repentina. Tuvieron todas las oportunidades y las arruinaron. Mark Hammond, ¿crees que vendrán corriendo a ti? ¿Suplicando por una extensión? Me reí oscuramente. Oh, lo harán. Y cuando lo hagan, les recordaré exactamente por qué están en este lío. Respaldaron a las personas equivocadas. La mañana del tercer día llegó exactamente como esperaba. Mi teléfono vibró incesantemente, la pantalla iluminándose con el nombre de Paul. Lo dejé sonar unas veces antes de contestar, recostándome en mi silla con una smirk. En el segundo en que contesté, la voz de Paul explotó a través del altavoz. Aaron, ¿qué demonios está pasando? ¿Por qué tu gente se llevó nuestras computadoras? ¿Dónde están nuestras laptops? ¿Cómo diablos accedo a mis datos? No puedes hacer esto. Tenemos un acuerdo. Mantuve el teléfono alejado de mi oído, dejándolo despotricar como un lunático. Casi podía imaginarlo, rostro rojo, caminando de un lado a otro en su oficina, probablemente rompiendo a sudar. Cuando finalmente se quedó sin vapor, hablé, mi voz calmada y medida. ¿Qué contrato, Paul? No recuerdo ningún acuerdo firmado entre nosotros. ¿De qué estás hablando? Escupió. Nuestro contrato expiró hace semanas. No hubo renovación. Dejé que las palabras se hundieran antes de continuar. Además, mi equipo envió múltiples recordatorios que ignoraste. Así que ahora es justo que te ignore. Y con eso, colgué. No pasaron ni 5 minutos cuando mi teléfono sonó de nuevo. Linda, suspiré, ya sabiendo cómo iba a ir esto. Contesté, Erin, ¿realmente vas a hacer esto? Preguntó, su voz llena de pánico. No respondí inmediatamente. En cambio, dirigí mi atención al monitor frente a mí. Los datos de Linda estaban todos alineados en mi sistema, ordenadamente organizados, esperando un solo comando. Pasé mi dedo sobre el teclado, luego presioné Enter. Vi cómo los archivos comenzaban a desaparecer. Entonces, llevé el teléfono de vuelta a mi oído. Espera, Linda, dije casualmente, disfrutando el momento. Esperé unos segundos más, observando la purga completarse. Entonces dije, bueno, acabo de hacerlo. El grito que perforó el oído que siguió casi me hizo reír. ¿Qué has hecho? Gritó. Todos los datos se han ido. Mis clientes me matarán. Sonreí. Entonces explícales que ignoraste la renovación del contrato con tu proveedor de servicios de ti. Y él purgó todos los datos de una manera completamente legal. Hice una pausa para efecto. Luego agregué que tengas un buen día, Linda. Luego colgué. Ahora que Paul y Linda estaban lidiados, eso me dejaba con Joyce y su bastardo amante Zach. Pero sabía que tenía que ser paciente. Mi divorcio tenía que finalizarse primero. Joyce intentó pelear los términos en la corte, su abogado haciendo intentos débiles de pintarla como la víctima. Quería la casa. Quería una parte de mi supuesto negocio. Quería lo que pensaba que le correspondía. Qué lástima para ella. Mi abogado era mejor. Su señoría, comenzó mi abogado. Nos gustaría establecer que la casa en cuestión no es un activo marital. Fue comprada por mi cliente antes de que siquiera se casara y permanece a su nombre. El abogado de Joyce se inquietó. Joyce apretó la mandíbula. El juez asintió. ¿El abogado del peticionario tiene alguna evidencia para refutar esto? Su abogado suspiró. No, su señoría. Strike 1. Siguiente. Intentaron reclamar que ya que yo poseía un próspero negocio de ti, Joyce tenía derecho a la mitad.
Ahí es donde las cosas se pusieron interesantes. Mi abogado se puso de pie, enderezó su traje y se giró al juez con un smirk. Su señoría, mi cliente no posee ningún negocio. Es meramente un empleado en la firma de de su padre. El juez me miró. Señor Peterson, ¿puede confirmar sus ingresos? Asentí. Sí, su señoría. Recibo un salario de poco más de $1,000 al mes. La cabeza de Joy se giró hacia mí. Su boca se abrió en shock. Mantuve mi expresión en blanco. Su señoría, me gustaría presentar los talones de pago de mi cliente del último año como evidencia, continuó mi abogado, entregando los documentos preparados ordenadamente. Como puede ver, sus ingresos son significativamente menores que los del peticionario. De hecho, ella gana más que él. El juez miró los papeles. Luego a Joyce. Señora Peterson, basado en esta información, no encuentro fundamentos para su reclamo a cualquier parte de sus ingresos o activos. Strike 2. Entonces vino la mejor parte. Además, agregó mi abogado, hojeando otro documento. Dado que mi cliente gana sustancialmente menos que el peticionario y considerando que ella fue quien violó el contrato marital a través de infidelidad, solicitamos soporte conyugal pagado a mi cliente. Joyce prácticamente saltó de su asiento. Que el juez golpeó el mazo orden en la corte. El abogado de Joyce se apresuró. Su señoría, esto es altamente inusual. El juez lo cortó. Señora Peterson, dado que su esposo era el cónyuge de menores ingresos y que la disolución de este matrimonio fue causada por su infidelidad, estoy otorgando al señor Peterson soporte conyugal en la cantidad de $500 al mes por un periodo de 2 años o hasta que se vuelva a casar, lo que ocurra primero. Joyce se puso roja. Apretó los puños. Se veía como si quisiera gritar, pero la corte no podía hacer una maldita cosa. Strike 3. Apenas contuve mi sonrisa. Al salir del tribunal, Joyce se acercó furiosa a mí, sus ojos ardiendo. Tú lo preparaste todo. Manipulaste todo. Me encogí de hombros. No, Joyce. Solo dejé que la verdad hiciera su trabajo. Apretó los dientes. ¿Crees que ganaste? Me reí. Oh, sé que lo hice. Luego me alejé, ya planeando mi próximo movimiento. Sabía una cosa con seguridad. Iba a tomar esos 2 años. 3 meses después, el decreto de divorcio llegó. Era legalmente libre. Ahora para el paso final. Tan pronto como salí del tribunal, llamé a Brandon, el jefe de Joyce. Contestó con una sonrisa. Supongo que es hora, dijo. Sonreí y dije, sí, finalmente libre. Así que, tragos por tu cuenta esta noche. Sonreí y dije, no, necesito tener una pequeña cena con el señor Logan Peterson. Se rió y dijo, tu tío era el juez. Hombre del infierno, sabías desde el principio que Joyce está jodida. Sonreí y dije, nunca des a tus enemigos ninguna oportunidad de pelear. ¿Sabes quién era su abogado? Preguntó Brandon. ¿Quién? Era Harry. ¿Quieres decir el viejo? ¿Harry? Preguntó Brandon. Dije, sí. La jodí, y la jodí duro. El viejo Harry era mi tío por parte de mi madre. Pueblo pequeño, ya ves. Los tragos corren por mi cuenta mañana por la noche, lo prometo. Dije, solo estoy preparando los papeles para Joyce. Estará fuera para mañana por la tarde. Y en cuanto a Zachary se refiere, hablé con el señor Patel y le expliqué todo. Ese tipo estaba furioso de las orejas cuando oyó que su empleado estaba engañando con una mujer casada. Para esta noche, será despedido sin recomendación. Luego agradecí a Brandon y colgué. Una semana pasó. En una tranquila tarde de miércoles, oí un golpe en mi puerta. Cuando la abrí, Victoria estaba allí, su expresión ilegible. Hola, Erin, dijo suavemente. Hola, Victoria, entra. La dejé entrar a la sala de estar. Se sentó en el sofá, alisando su falda antes de mirarme con una pequeña sonrisa. No estoy segura de cómo decir esto, pero Joyce es un desastre. Me senté frente a ella, recostándome en mi silla. Sí, dije, mis labios curvándose en una smirk. Victoria asintió. Está planeando dejar el pueblo. Dejé escapar una pequeña risa. Bueno, eso no es sorprendente. Quemó todos los puentes con todos en el pueblo. Victoria inclinó la cabeza y sonrió. No, Erin, no solo quemó puentes. Cruzó el equivocado. Encontré su mirada, y por primera vez en mucho tiempo, sentí una genuina sensación de satisfacción. Exhalé lentamente. No lo siento por lo que hice. Victoria sacudió la cabeza. No tienes que hacerlo. Lo merecía.
Te dio por sentado y arruinó tu matrimonio. Asentí. Lo hizo. Victoria se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz bajando. Paul y Linda se están divorciando. Eso me hizo arquear una ceja. ¿En serio? Asintió. Se están culpando mutuamente por el desastre. Su negocio está en ruinas. Los clientes los han demandado por millones. Dejé escapar un silbido bajo. Millones que no tienen. Victoria sonrió con suficiencia. Exactamente. Me recosté y crucé los brazos. Merecían cada pedazo de ello. Dudó antes de hablar de nuevo. Isaac, incline la cabeza. ¿Qué hay de él? Victoria suspiró. Ya dejó el pueblo. No estaba sorprendido. Ese cobarde estaba destinado a huir eventualmente. Hace 2 días, tuvo una gran pelea con Joyce. Se puso feo. La miré, esperando que continuara. Incluso la abofeteó. Pero entonces no reaccioné ni intervine. Solo me quedé allí, silencioso, y los vi. Lo único que pasaba por mi mente era el contraste. Como una mujer, una vez mimada por el hombre que realmente la amaba, ahora estaba siendo abusada por el hombre por quien lo arrojó todo. Exhalé lentamente. Bueno, esa es la consecuencia de las elecciones que hizo. Victoria me estudió por un momento y se puso de pie. Debería ir a casa ahora. Me puse de pie también. Buena suerte, Victoria. Me dio una última sonrisa. Adiós, Erin. Y con eso, salió por la puerta. La vida tenía una forma divertida de equilibrarse. Después de todo lo que había pasado, me encontré con algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. No tenía equipaje pesándome. Ninguna persona tóxica chupándome. Mi casa estaba tranquila, pero no de una manera solitaria. Era pacífica, y finalmente tenía tiempo para enfocarme en las cosas que realmente disfrutaba. Una de esas cosas era conseguirme un par de pastores alemanes. Siempre había querido perros, pero a Joyce nunca le gustó la idea. Pero entonces me di cuenta de que no podía tener perros porque mi esposa era una perra bueno. Joyce ya no estaba aquí, y podía hacer lo que diablos quisiera. Escogí 2 cachorros de un criador a un par de pueblos de distancia, hermano y hermana. Los nombré Titán y Luna. Titán era audaz y protector. Siempre listo para saltar a la acción, Luna era la astuta, observando todo antes de hacer un movimiento. Se convirtieron en mi sombra, siguiéndome a todas partes, durmiendo al pie de mi cama y asegurándose de que nunca estuviera verdaderamente solo con ellos a mi lado. Mis carreras matutinas se sentían mejor. Mi casa se sentía más viva en mi humor. Bueno, digamos que me hicieron sonreír más de lo que había en años. Entonces estaba Emily. La conocí en el parque de perros. Bueno, Titán y Luna la conocieron primero. Estaba sentada en un banco, sorbiendo café, mientras su propio pastor alemán, Rex, intentaba luchar con un palo 2 veces su tamaño. Mis 2 corrieron directo hacia él, y antes de que pudiera llamarlos de vuelta, ya estaban en un juego completo de tira y afloja. Emily se rió, sacudiendo la cabeza. Parece que tenemos un pequeño equipo formándose. Sonreí. Supongo que sí. Lo siento si los están molestando. Agitó una mano despectivamente. ¿Estás bromeando? Esta es la diversión más grande que ha tenido toda la semana. Terminamos hablando por más de 1 hora, observando a nuestros perros jugar. Tenía una presencia cálida y relajada, inteligente, divertida, confiada. Nada como el desastre con el que había estado enredado antes. No había juegos, no manipulación, solo buena conversación y sonrisas genuinas. Conocerla no fue como ser golpeado por un rayo. Era más simple que eso. Era como encontrar una pieza faltante que ni siquiera sabía que se había ido. Una conversación se convirtió en 2, luego en unos textos, luego en un par de citas de café. Antes de darme cuenta, Emily y Rex eran fixtures regulares en mi vida. Íbamos de excursión con los perros, pasábamos domingos perezosos viendo películas y cocinábamos la cena juntos mientras los 3 pastores rondaban la cocina esperando sobras. No era apresurado, no era forzado, era solo bueno una tarde mientras el sol se ponía. Emily se recostó contra mí en mi porche, sorbiendo un vaso de vino mientras Titán, Luna y Rex dormitaban a nuestros pies. Me miró y sonrió. «¿Te ves feliz?» Lo pensé por un segundo, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, me di cuenta de que lo era. Lo estoy. Queridos oyentes, por favor compartan sus pensamientos en la sección de comentarios abajo y no olviden dar like, compartir y suscribirse.